Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles y agradecerle a mi nieta María Fernanda que me esté ayudando a hacer esta grabación. Mire, en honor a la verdad, no es que uno sea pesimista o negativo, pero imponer la evaluación en este asunto de la reforma educativa con la intimidación de la fuerza pública ha sido un total fracaso. El fin de semana reciente, en algunos lugares de la República, no se pudo llevar a cabo esta evaluación, pero además hubo una serie de protestas, de manifestaciones aquí en Michoacán, concretamente en la capital, en Morelia. Desfilaron 60 agrupaciones sindicales. No solamente fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o los estudiantes de Tiripetío, también del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Michoacán. 60 agrupaciones, fue una manifestación gigantesca, enorme, protestando por la reforma educativa y sobre todo por la forma en que la ha impuesto el gobierno desde las alturas, sin consultar a los profesores y intimidándolos hasta con órdenes de aprehensión, con 4 profesores de Oaxaca que están privados injustamente de su libertad en el altiplano, en Almoloya de Juárez, que fueron sacados con violencia, sin orden de aprehensión por elementos de la Marina. Pues haga usted de cuenta como si viviéramos en la época del Chile, de Augusto Pinochet, en la época argentina de Videla o en la época española de Francisco Franco. Esto es grave, que en este país, por estar sometido a los intereses extranjeros, porque que lo que llaman reforma educativa no es reforma educativa, es una torcedura de la Constitución para satisfacer intereses ajenos a México y sobre todo más a la educación. Esta mal llamada reforma educativa no plantea un solo proyecto educativo. Es una reforma, como bien lo dicen los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de todos aquellos que hemos leído esa reforma desde hace tiempo, derivada del Pacto por México. No contiene ningún proyecto educativo de trascendencia. Es para controlar al magisterio, para someterlo a como dé lugar, máxime pues por las elecciones para la renovación de la presidencia de la República. No quieren tener disidencia, quieren tener todo controlado para que sea nuevamente el PRI el que impere, el que reine en este país. Quiero dar lectura, porque vale la pena hacerlo, a un trabajo del analista Luis Hernández Navarro. Se llama Magisterio, el fracaso de la estrategia policial. Y dice así: la maestra Nora Alicia Cruz Sánchez tiene 5 años de servicio y fue directora de primaria. Cuenta con maestría y doctorado. 4 documentos le acreditan como evaluadora. A pesar de ello, el pasado 14 de noviembre rechazó evaluarse porque dijo públicamente: no estoy de acuerdo y no quiero ser parte de esa mentira, de esa farsa. Se refiere a la evaluación de la reforma educativa. No exageró. De manera arbitraria e ilegal, a la profesora Cruz Sánchez le avisaron que debía presentar su examen sobre desempeño tan solo 9 días antes de la evaluación. La seleccionaron en el último momento, cuando otros docentes tuvieron meses para prepararse para la prueba. Por eso acusó, entre comillas: se está actuando con dolo sobre mi persona o me están discriminando. Nora Alicia es evaluadora, se inscribió en la primera convocatoria y cumplió con todos los requisitos para hacerlo. Cuenta con la documentación que la acredita como tal. Sin embargo, ni a ella ni a muchos otros evaluadores, fíjese usted, esto es muy grave, los llamaron para examinar a los docentes. Su nombramiento y de sus compañeros fue un engaño. La actitud de la maestra Cruz Sánchez no fue un caso aislado en el examen de este fin de semana. Como sucedió a la profesora, muchos docentes fueron incorporados en el último momento al examen, algunos por la fuerza y otros con la promesa de otorgarles créditos de vivienda.
Muchos fueron notificados ilegalmente, todo con el objetivo de maquillar las cifras de la participación en la prueba, cubriendo las vacantes de quienes se negaron a ser examinados. Pese a las amenazas del secretario de Educación, el muchachito Aurelio Nuño, en la mayoría de los estados donde se efectuó el examen, se suscitaron actos de protesta como el de la profesora Noralicia. Fue uno de ellos. En Zacatecas, maestros indignados porque el sistema de cómputo no funcionó y las autoridades mandaron funcionarios de Ceneval y vigilarlos, acordaron desertar de la prueba. Corrijo, en Zacatecas, maestros indignados porque el sistema de cómputo no funcionó y las autoridades mandaron funcionarios de Ceneval a vigilarlos. Acordaron pues desertar de la prueba. En Ciudad Juárez debieron reprogramarla para la próxima semana. Las redes sociales están llenas de testimonios similares. Muchos docentes que respondieron el examen salieron sumamente molestos. Explican que la prueba fue excesivamente larga, confusa, tramposa, agotadora, con fallas en las instrucciones, falta de ortografía, errores de sintaxis. Explican una multitud de preguntas fueron resesgadas, repetitivas, descontextualizadas, sin relación con lo que ellos enseñan en la clase. Por si fuera poco, el pésimo sistema de cómputo con que se tuvieron que trabajar lo sacó con harta frecuencia de la sesión, de modo que perdieron un tiempo valioso y concentración. Fue una trampa destinada a evidenciar a los trabajadores de la educación como no idóneos. Es decir, así los quiere mostrar el gobierno de la República, como si no fueran idóneos los profesores. Por lo menos en 20 estados, los maestros se movilizaron este fin de semana contra la evaluación. Las marchas en Chiapas y Michoacán fueron impresionantes, ¿verdad? Yo viví la de Morelia, fue impresionante, 60 agrupaciones sindicales. No obstante que granaderos y policías resguardaron las sedes del examen, miles de docentes cerraron sus entradas. En Morelos bloquearon las 6 instalaciones de aplicación de la prueba. En multitud de ciudades hubo forcejeos y choques con los granaderos. Fueron heridos 10 docentes y arrestados 17. Previamente, el gobierno federal decidió diferir la evaluación, fíjese nada más, en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Nuevo León y Veracruz. Claro, esto es inoperante. Más que abrir un compás para la negociación, la reprogramación fue para avanzar primero sobre los estados que las autoridades consideraban sin problemas y concentrar después la fuerza pública de manera escalonada en los estados problemáticos. La orientación fue aislar a los objetores, concentrar a la policía y disuadir a los opositores. La maniobra fracasó. Posponer la prueba fue un descalabro a su decisión de imponerla a toda costa y, para desgracia del secretario, entidades tranquilas como Sonora y Sinaloa le salieron respondonas. Este fin de semana el gobierno federal pretendió mandar el mensaje de que miles de profesores asistieron convencidos a la evaluación. Fracasó. Si una imagen sintetiza la jornada de los pasados 14 y 15 de noviembre, es la de la fuerza pública resguardando las sedes de aplicación del examen y la policía golpeando, persiguiendo y arrestando a los maestros en distintos lugares del país. Viene en signos de interrogación. ¿Qué legitimidad posee una reforma educativa que se tiene que imponer por la fuerza a los docentes? Aún los profesores que hicieron la prueba declararon y otra vez, estamos aquí contra nuestra voluntad, estamos aquí porque fuimos amenazados. Así, las cifras que brindó la SEP de que 98% de los docentes presentaron su examen son alquimia pura. De hecho, son un galimatías. El gobierno federal apostó a que apretando a Oaxaca iba a doblar la resistencia nacional contra la reforma educativa. Concentró allí sus maniobras punitivas, tomó en rehenes a 4 docentes de esa entidad y los mandó al penal de Almoloya junto a los peores criminales. Se equivocó, ni sometió a los oaxaqueños ni contuvo la expresión del descontento nacional.
Pero sus descalabros no terminan allí. Su estrategia de amarrar a los gobernadores comienza a fisurarse. Esto es muy importante. El gobierno de Nuevo León firmó un acuerdo con el colectivo de maestros de la entidad en el que la autoridad se compromete a respetar y hacer valer los derechos de los profesores en los procesos de evaluación. Reconoce también que las notificaciones para la convocatoria al examen no cumplen los requisitos de legalidad y exhorta a la Secretaría de Educación, a la federal desde luego, a dejar sin efecto todas las notificaciones que no hayan sido efectuadas en días y horas hábiles. De manera reiterada, el movimiento magisterial ha llamado a las autoridades educativas a negociar. La respuesta de Aurelio Nuño ha consistido en exigir la rendición incondicional de los descontentos. La falta de resultados de su estrategia está a la vista, a no ser que quiera incendiar el país o por lo menos algunas de sus entidades. Sería bueno que diera muestra de sensibilidad y apertura para el diálogo. Es decir, yo aquí recalco, muchos maestros fueron llevados por la fuerza, con engaños, amenazados por la fuerza pública. No les funcionó nada de esto. Inclusive hace días, cuando metieron a la cárcel a 4 profesores de Oaxaca que fueron sacados, ya lo dije al principio de esta lectura, por elementos de la Marina, fueron golpeados, jaloneados, agredidos delante de sus familiares porque se introdujeron los marinos o marineros, no sé cuál sea la expresión correcta, son marinos, son de la Secretaría de Marina, a sus respectivos domicilios, los sacaron a jalones, a golpes, sin ninguna orden de aprehensión. Por eso repito, yo no sé si esto es un régimen estilo Pinochet, estilo Francisco Franco, estilo la dictadura de Argentina en sus peores tiempos de ese país, yo no sé. Pero así el gobierno lo único que está logrando es que se increpen los maestros y sobre todo que sectores que antes no estaban en contra del régimen se estén uniendo a los profesores porque se están dando cuenta ya de la injusticia que se está cometiendo, de que esa no es una reforma educativa, es una reforma para tenerlos controlados con miras a las próximas elecciones presidenciales. Quieren casi como extinguirlos, desmembrar a sus respectivas agrupaciones sindicales. Yo no sé si lo logren, pero a garrotazos va a ser difícil. Y cuidado porque ya hay muchos problemas. En Michoacán hay problemas por todos lados, en Sinaloa, en Oaxaca, en Chiapas, y conste, no solamente son problemas en el área del magisterio, del sector educativo, problemas con ejidatarios, con campesinos, con obreros, con comerciantes. Hay una efervescencia y un gran malestar en contra del gobierno de Peña Nieto por tanto atropello, tanta injusticia, tanta incapacidad para gobernar y tanta rapacidad de los funcionarios públicos y hacer los grandes negocios con el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya veremos qué empresa lo va a construir, con el avión presidencial, con el tren Toluca, México, que ya hay oposición, que tuvieron que ir grupos de granaderos a jalonear y a golpear a manifestantes, habitantes de algunas zonas. O sea, todo lo quieren arreglar a golpes, con amenazas. Pues esto se va a complicar. Y además, yo quisiera exhortar a los comunicadores que tuvieran un poquito de vergüenza y dijeran lo que está pasando. No que se convierten en solidarios de los atropellos y de la arbitrariedad del señor Alatorre, de Hechos, el otro merolico multimillonario que ha hecho dinero a base del chantaje como es López Dóriga, cantidad de vociferantes, de merolicos al servicio del gobierno. No tengan tan poca madre, sean honestos, informen con veracidad a la gente, díganle que ese país está casi a punto de incendiarse en algunos estados, las injusticias. Simplemente, ahora que pasó el asunto tan grave, tan lamentable de lo de París, que tiene una explicación, porque París ha seguido el juego a los Estados Unidos y ha bombardeado y está bombardeando a objetivos del Estado Islámico, estaba bombardeando a Irak, a Siria. Entonces,
en el último número de Proceso que acaba de comprar, no lo he leído, dice París con la venganza anunciada. Ya lo decían estructuras de inteligencia francesa, que iban a tener problemas gravísimos porque los grupos islámicos estaban muy molestos porque París los estaba bombardeando, matando a inocentes. Eso no lo dicen las televisoras mexicanas. Ellos nada más hablaron de la tragedia. Fue una tragedia, una barbarie. Yo estoy en total desacuerdo que grupos islámicos hayan llevado a cabo una acción de esta naturaleza y ejecutado, matado a gente inocente. Pero también ellos dicen, es que también a nosotros nos están matando a nuestros niños, nos están bombardeando a poblaciones indefensas, a poblaciones civiles, y claro, tenemos que reaccionar. Eso no lo dicen los merolicos de la televisión. Se dedicaron a hacer una laraca que además le sirve de distractor a Peña Nieto, con lo debilitado que está. Así es que, retomando el tema de la reforma educativa, ni es reforma y se está enfrentando a múltiples problemas. Ni con el uso de la fuerza pública se ha logrado llevar a cabo las llamadas evaluaciones, que además los propios profesores están diciendo que esa no es una evaluación. Ya habrá tiempo de ampliar el comentario. Gracias que me escuchan, gracias por tus comentarios y gracias a María Fernanda.